Uy, pero listo. Buenos días a todos, gracias por estar conectándose con nosotros hasta ahora. La charla técnica de hoy es sobre bioseguridad en fincas y prevención del coronavirus en el campo. Nuestra invitada especial es Esperanza Polanía, subdirectora de Salud y Bienestar Animal de FEDEGA en el Fondo Nacional del Ganado. En contados minutos estaremos en vivo y porfa no se desconecten. Muchas gracias por... Bueno, Esperanza, si quieres puedes empezar. Ya tenemos 96 personas conectadas. Entonces, ya cuando quieras, ¿vale? Bueno, hay un grupo de ganaderos que pidieron el link, se los acabo de pasar. Vamos iniciando con los puntuales. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación de la Federación Colombiana de Ganaderos como parte de contribuir al desarrollo del sector ganadero, que afortunadamente se ha permitido que continúe las actividades porque es muy importante la actividad que se realiza como productores de alimentos. Entonces, dos alimentos tan importantes para aportar proteína estructural como son la carne y la leche, pues merecen que los produzcamos bajo las mejores medidas de inocuidad y para ello es importante que tanto el predio como el personal que allí, que labora en los atos, pues estén absolutamente informados, que rompamos algunos de los mitos que circulan por ahí, pero que seamos responsables también en lo que nos corresponde. Entonces, me gustaría dar una pequeña espera para otras personas que en este momento se están uniendo. Sin embargo, pues quiero comentar lo siguiente. Dentro de la lista de enfermedades de la OIE para la especie bovino y en general para todos los animales, pues se ha identificado que el coronavirus es un agente que siempre está.
pero quiero que quede claro que el que afecta a los humanos en este momento, el COVID-19, no afecta a la especie bovina ni a otros animales, como las mascotas que hay en las casas o los otros animales de los atos. Es importante que esto lo tengamos claro y que la charla va muy enfocada es a las medidas de bioseguridad de las personas, o sea, de los trabajadores de las fincas y los ganaderos, obviamente. Bueno, entonces todos compartimos un ambiente. La OIE ya hace más de 10 años ha posicionado el concepto una salud. ¿Por qué? Porque en el mismo escenario estamos compartiendo las personas, los animales y los agentes infecciosos. Mientras haya equilibrio, pues hay salud. Pero cuando se presenta una situación de desequilibrio, es cuando empiezan a aparecer las enfermedades que nos afectan tanto a nosotros como a los atos. ¿Qué influye en esto? Pues hay eventos cotidianos, hay trabajadores que van y vienen, y esto es siempre, ¿no? Esto no es solamente ahora, en este caso de emergencia. Todo el tiempo en un hato ganadero se presentan proveedores que llegan, están los recolectores de leche, los compradores de animales, y ojo con los visitantes, porque es que los visitantes a veces cumplen un rol en la transmisión de enfermedades y no somos tan conscientes del vecino que llega, del amigo, del familiar, que ha estado en otros atos, en otros lugares y viene de finca en finca y es una fuente muchas veces anónima e ignorada en toda la cadena de transmisión de enfermedades. ¿Cómo llegan estas personas? Llegan en vehículos. Por ejemplo, acá en la sabana donde estamos nosotros ubicados, se usa mucho como medio de locomoción la bicicleta, pero también llegan en motos, llegan en carros de diferente tamaño y cilindraje, y muchos llegan a pie. El hecho que llegue a pie no quiere decir que no haya riesgo. Y también algunas de estas personas utilizan semovientes caballares. ¿Qué pasa con esto? Pues que nos obliga a tomar medidas preventivas, pero ya, y no solo ahora, repito, sino para siempre en los predios. Y también en la educación a las personas, a los que viven con nosotros, allí en las fincas, por ejemplo, eh, incluidos los niños que se mueven jugando, van a una finca aquí, van a otra finca allí, van y vienen, la vecina, el que viene a que le den unos huevos, el que viene a que le den una leche, ojo con todos. Tenemos que educar primero que todo, pues a los vivientes, al mayordomo, al trabajador, porque si él es consciente, él es el primero que ayuda a controlar. Vamos a hablar qué medidas son las más generales en los predios. Aquí no voy a hacer una presentación supremamente detallada de cosa por cosa, pero sí las principales barreras de contención de la infección actual, y me refiero ya del COVID-19. Mire, este es un ganadero que lo entendió. Él entendió que debe controlar el ingreso estricto y prohíbe el ingreso a toda persona que sea ajena al establecimiento. Esto puede sonar muy duro, pero nos está protegiendo de demasiadas cosas. Entendamos el rol del humano en la transmisión de las enfermedades. Quise traer este pediluvio que lo tuvieron que hacer algunos bananeros de emergencia cuando el fusario. Normalmente entraban y salían como Pedro por su casa y el que quería entraba y salía. Pero a partir de la emergencia, pues tuvieron que empezar a construir estos pediluvios. Noten ustedes que este tiene una doble concavidad
para hacer una primera limpieza de los productos, de las partículas sólidas o del material orgánico grueso, y un segundo pozo con ambos con desinfectante. Porque quiero invitarlos a pensar que somos reactivos, o sea, de manera cotidiana normalmente no se nos ocurre prevenir. Y miren lo que pasó, por ejemplo, recientemente el país que perdió el estatus sanitario por la introducción de la fiebre aftosa. En las fincas no se tenían estas medidas de bioseguridad, y esta, que es la primera y la más importante, les aseguro que no está implementada ni en el 5% de los hatos ganaderos del país. Entonces, sea esta la oportunidad para que empecemos nosotros a tomar conciencia de lo importante que es contener las enfermedades en la puerta de la finca, que se queden afuera, que no entren. Esta es una primera barrera. Tenemos también pediluvios secos, como este que es con cal viva o con otras sustancias. Miren aquí, por ejemplo, el cepillado de la bota tiene un chorro de agua, pero es controlado y es muy útil porque evita que el trabajador pues se mugre las manos. Y también pues he visto aquí en fincas de la sabana ganaderos muy juiciosos que rocean cal a la entrada de su finca de lado a lado, de manera que obliga a que tanto el vehículo que ingresa como el personal que llegue a pie, pues necesariamente pasa por ese pediluvio seco de cal viva. Debemos tener en cuenta que aunque estas medidas son económicas y fáciles de implementar, requieren mantenimiento y limpieza. ¿Por qué? Porque la acción del sol evapora los desinfectantes, y en especial cuando es cloro, porque el cloro es un gas. Entonces hará efecto en los primeros momentos, pero ya el resto del día pues muy seguramente se ha evaporado, y entonces por eso debemos recurrir a moléculas que sean más permanentes. La acción de la lluvia también diluye las concentraciones, entonces es muy importante estar renovando las concentraciones, estar muy pendiente de que el equilibrio de las diluciones indicadas en los diferentes componentes pues se mantenga, o si no pues solamente estamos rindiendo el agua y esto no le quita efectividad a los desinfectantes. El uso continuo, como les quise mostrar en la diapositiva de la imagen del cultivo de plátano, pues se va depositando barro o materia orgánica. Por eso es importante el doble pozo, para hacer un filtro en el primer pozo y luego en el segundo, ya que quede expuesta la superficie de la llanta para que quede más limpio. Tiene toda la lógica. Y es importante tener cantidad suficiente de desinfectante para irlo reponiendo. Hay otro método que es el de aspersión. En algunos hatos lo usan, otras empresas pecuarias de diferentes especies animales pues implementan este sistema también. Es muy bueno porque, como ven, pues el tanque está tapado, no se evapora. Sin embargo, hay situaciones a tener en cuenta, y es que por este método, si no se tiene cuidado, el operario solo desinfecta la cara lateral de las ruedas. Entonces es importante instruirlo para que también desinfecte la parte frontal. Si las ruedas están muy sucias, pues no hay buen efecto. Los días de lluvia, pues también se dificulta desinfectar, y debe mantenerse siempre tanqueado en la dilución correcta. Se genera un goteo que puede causar humedad y puede causar encharcamiento. Es una segunda barrera, que es el área para el cambio de la ropa. O sea, nosotros tenemos que preparar el predio para la gente que llegue.
y no lo consideren una exageración. Yo les traje esta imagen sabiendo que en las fincas de ustedes pues puede haber un área de una bodega, un baño, algo de pronto más sencillo, pero es que quiero contarles que la industria de alimentos se ha fortalecido y aquí hay a disposición pues estas casetas que son portátiles, que vienen prefabricadas para el cambio de los trabajadores cuando ingresan. Entonces, son simplemente ejemplos. La creatividad colombiana pues es muy maravillosa. Yo he visto fincas donde se han ingeniado, inclusive han reciclado casetas de teléfono parecidas pues a las que hay en Londres, donde la gente entra por una puerta y sale por la otra, se cambia y sale. Bueno, hay muchas iniciativas, pero lo importante pues es que sepamos que una segunda barrera es el vestir, donde el personal debe cambiarse, o sea, no puede ingresar a trabajar con la misma ropa que trae de la calle. No es fácil en todas las ganaderías educar o reeducar a la gente con el lavado de manos. Digamos que hay un gran camino que se ha adelantado con los operarios o con los ordeñadores en las ganaderías de leche. Entonces, esa tarea tenemos que reforzarla, pero miren aquí, pues se ha dejado a disposición los desinfectantes, el jabón y el desinfectante, para que la gente pues pueda tener acceso al lavado de manos cada 2 o cada 3 horas. Y no me canso de repetir, este es un excelente hábito para siempre, o sea, no solo por el COVID-19, sino que siempre, siempre, en nuestro hogar, en la finca y especialmente donde se manejan alimentos directamente como la producción de quesos, de cuajadas, de derivados lácteos, y porque allí pues hay un contacto mucho más directo, el personal está un poco más cercano que en aquellas fincas donde manipulamos animales en potrero amplio, donde las distancias entre los trabajadores es mayor. Pero en las ganaderías donde se procesan alimentos entre una cadena de producción, varias personas, es importante que este hábito se mantenga. Es muy importante también proveer el predio con tapabocas suficientes y los guantes. Coloqué esta frase abajo que es de un muchacho de una finca que dijo, mira, nos vamos a vestir de CSI, porque en algunas partes todavía no está tan arraigada la costumbre de usar el tapabocas. Tal vez en el campo pues han visto los vacunadores del Fondo Nacional del Ganado, FEDEGAN, que los proveemos como protección para ellos, ¿sí? Y también quiero hacer énfasis porque es otro mito que se ha regado en la comunidad. Ahora uno se asoma al balcón o ve por televisión toda la gente con un tapabocas. Realmente el tapabocas es única y exclusivamente para la persona que está infectada. Entonces, ahora hay una escasez de tapabocas porque todo el mundo se asustó y entonces empezaron a agotarlos y a usarlos. En las fincas necesitamos que el tapabocas lo use el personal que está en sala de ordeño y manipulando alimentos. Y esto es una medida de siempre que se hace en estas áreas que se consideran más críticas de generar pues o transmitir infecciones. Vamos a hablar acá de la entrega de la leche. Entonces, normalmente el recolector llega pues hasta la sala de ordeño o hasta el potrero donde está el ordeño portátil, se atraviesa toda la finca. Procuremos por estos momentos, yo sé que puede ser un poco dispendioso, pero es preferible que saquemos las cantinas a que las recojan a la entrada. Obviamente donde hay tanque, pues el camión tendrá que entrar para conectar y cargar, pero es importante desinfectar todos los utensilios. Y quiero compartir esta iniciativa regional.
Entre otros tips que divulgó entre sus asociados Favegan, que es la Federación de Ganaderos de Boyacá. Entonces, él recomienda que cuando se vaya el camión recolector, lave y desinfecte los utensilios expuestos, propicie ambientes libres de humedad, secando todo lo mejor posible. Mire lo importante que es que ya hayan surgido estas iniciativas a nivel regional entre los asociados. Perdón, un momento, tengo acá una notificación. Ok, las preguntas van a ser al final, eh, cuando ya se termine la exposición, con mucho gusto les daremos respuesta hasta donde esté a nuestro alcance. Entonces, retomo esta conversación, que hay asociaciones de ganaderos que ya han tomado estas iniciativas y esto es lo importante de estar agremiado, porque tenemos contacto con un gremio que nos representa, a quien yo puedo acudir en caso que tenga alguna situación que se me dificulte para la movilidad de los trabajadores. Ha habido muchas malas interpretaciones, el despegue no ha sido fácil en este momento y por eso yo hago la cuña de la importancia de estar agremiado para canalizar las dudas, para tener la tranquilidad que en el nivel regional hay alguien pendiente de lo que pasa con el sector en esa región. Bueno, también me parece, este es otro de los tips que hemos querido destacar. Es muy importante que usted se abastezca con los suficientes elementos e insumos para el aseo. No compre de a poquitos. Entre usted menos tenga que salir de la finca, mejor. Entonces tenga suficiente provisión. La mayoría pues de los desinfectantes vienen concentrados para diluir según las diferentes fichas técnicas de cada uno de los productos que usted decida utilizar. Yo pues aquí no estoy haciendo ninguna propaganda comercial, ni mucho menos, simplemente menciono a manera de ejemplo algunos de los principios activos que se utilizan, como el formol o el amonio cuaternario, entre otros, inclusive el cloro que usted tiene en su casa, pero teniendo en cuenta que el cloro es corrosivo para los metales y para el caucho. Entonces es ideal para de pronto las superficies. Dependiendo lo que usted vaya a desinfectar, pues asimismo debe ser la elección que haga del producto a utilizar y el medio que vaya a utilizar. Es muy importante, acabada la jornada, dejar absolutamente limpio todo, no les dé pereza, no les dé cansancio, así se demoren un poquito más, pero es que los gérmenes no dan espera. Yo no me canso de decir que todo es prevenible con bioseguridad y ojalá de todo lo malo salen cosas buenas. Nosotros hemos repetido hasta el cansancio que hay que implementar las buenas prácticas ganaderas y uno de los componentes de las buenas prácticas es precisamente la bioseguridad. Entonces, sea el momento para reiterarlo, que este susto que nos da en este momento, ojalá no se nos quite. Vamos a hablar de la entrega de los animales. Entonces, también es importante que usted facilite la recolección de los animales. Reitero, aquí es un sector privilegiado porque puede seguir haciendo transacciones, puede seguir comprando o vendiendo animales para abastecer la cadena de suministro de alimentos. Pero por favor limite el paso de los cargadores a la finca. Yo asumo que hasta aquí pues ya el camión pasó por el pediluvio o le fueron desinfectadas sus ruedas, él entró hasta donde está el embarcadero, pero a veces los operarios vienen con gente que se llaman los patos, de acompañantes, para que los ayuden o los acompañen y no dormirse por el camino. Y les encanta husmear, les encanta ir a mirar los corrales, ir a tocar las vacas, ir a ayudar o integrarse, pero este momento no es para que socialicemos así. Entonces tengan mucha
prevención, con educación, con decencia, no hay que ser pues uno tampoco grosero en muchos casos, pero sí advertirles, por favor, que el acompañante se quede afuera, que espere afuera o que no se baje del carro. Y tan pronto el camión se vaya, pues también tenga la precaución de desinfectar el área, porque a veces estos camiones los limpiamos por fuera, pero adentro ellos cargan cisco o acerrín, bueno, cascarilla, y a veces la descargan en las fincas. No permitan esto. La finca no es un descargadero de basura, ni mucho menos vamos a permitir que vengan a traernos gérmenes. Y repito, esto es para siempre, no solo por ahora, por la emergencia. Prevea también, estamos hablando hasta aquí de la preparación del predio, de cómo usted prepara su finca. Vaya echándole ojo a un posible reemplazo de su ordeñador, a un posible reemplazo de su mayordomo o de sus trabajadores, porque nadie está exento de enfermarse. Entonces prevea posibles incapacidades. Dios quiera que no nos pase, pero si algún chico llega a salir positivo, pues no puede volver a trabajar. Y se imagina usted un día sin ordeñador o sin un trabajador en los corrales, el alimentador de los animales, terrible. Entonces tiene que prever este tipo de situaciones. Y cuando observe algún empleado con síntomas, no se ponga a esperar si es gripa o no es gripa, devuélvalo a su casa, que vaya, descanse, pase la incapacidad, usted le hace el seguimiento por teléfono, hay números de contacto en todo el país donde avisar y cuando sea pues ya compatible, digamos, con los signos que nos han indicado, debe reportarse pues al sistema de salud. Y traje esto como historia patria, porque es que Fedegan no es la primera vez que habla de bioseguridad. Nosotros venimos hablando de esto hace muchísimo rato y alrededor del año 2008, 2009 distribuimos estos carteles que fueron en un vinilo en las diferentes ganaderías que participaron de los cursos de formación de buenas prácticas ganaderas, donde desde esa época les estábamos indicando, por favor, tenga buenas prácticas de bioseguridad en su empresa. Para los visitantes, delimite el predio. Es muy posible que hagamos una segunda producción ahora con ajustes, pues ya las nuevas realidades, pero ojo, aquí los animales nuevos siempre hay que cuarentenarlos. ¿Qué fue lo que trajo la infección a Colombia? Individuos que venían de afuera y no se cuarentenaron. Entonces, por eso nosotros insistimos, cuando compra un lote de animales, no se resigne solo a que diga que tiene el RUP de aftosa, porque eso solo asegura que el animal fue vacunado contra una enfermedad. Usted ha preguntado si ese animal tiene pruebas para enfermedades distintas, para IBR, para diarrea viral bovina, para neosporosis, para leptospirosis. Seguramente no. Hace poco hice una investigación con un equipo de la Universidad Nacional y quedó en evidencia que no, son muy poquitas las fincas que le piden al vendedor demostrar el estado sanitario de sus animales y los ingresan al predio y de una vez los mezclan con sus animales. Y después se preguntan de dónde llegaron las enfermedades. También reiteramos, somos muy reiterativos con los predios cercanos, porque desafortunadamente atos que habían sido certificados libres de algunas enfermedades, de repente aparecen reinfectados o vuelve a aparecer la enfermedad. Y hay hipótesis, hay teorías, de pronto la cerca estaba rota, de pronto un animal se entró del otro predio, no sabemos, no tenemos control de muchas situaciones y es hora de empezar a ponerles control. En cuanto a la sanidad, yo felicito a todos los que vacunan contra fiebre aftosa, ciclo a ciclo, muy juiciosos, no se vayan a cansar.
pero tengan en cuenta que no es la única enfermedad. Si bien paralelo al ciclo brindamos el servicio de vacunación contra brucelosis bovina y también en este ciclo 1 de cada año contra rabia, la finca debe ser un control parasitario a las edades apropiadas, en las épocas que en la zona se evidencia que funciona el plan sanitario. Si eso fuera una fotocopia, créanme que ya les habíamos dado un plan sanitario universal para todo el país, ¿sí? Pero no es así. Cada región, cada sistema de producción, inclusive de una finca a otra, su plan sanitario, siendo vecinos, puede ser bien diferente. Es muy importante el cuidado del recién nacido, es muy importante atender la hembra gestante como a una mujer embarazada. Es importantísimo que nosotros atendamos a las terneritas. Hay muchas situaciones que si cuidamos bien la ternera, estamos cuidando la futura vaca reproductora y esta conciencia no existe, créanme, en todos los atos. Lo mismo las áreas del predio. Hay que tener claramente delimitadas las áreas, así como en una fábrica vamos en un flujo de zona sucia a zona limpia. En las fincas es importante también independizar las áreas y también tener un corral destinado para los animales enfermos. Y con esto no quiero decir que tenga un potrero vacío o un corral vacío todo el año, no. Es que usted sepa dónde va a cuarentenar los animales que compra o dónde va a cuarentenar los animales que están enfermos para que los independice de los demás animales, por tranquilidad de él y por reducir transmisiones, por romper cadenas de transmisión. Y siempre no nos cansaremos de repetir, lo hemos publicado en Contexto Ganadero, en Expedición Ganadera, en TV Gan, en todos los programas que hacemos en nuestras publicaciones, lo relacionado con la limpieza y la desinfección. Este era solo un recorderis para reiterar que no es la primera vez que la Federación Colombiana de Ganaderos los invita a tener estas medidas de precaución. Ahora vamos a hablar de las personas. Entonces, cuando hablo de las personas aquí, pues hago énfasis principalmente en los trabajadores de la finca. Y ponemos a su servicio un protocolo para el trabajador. Entonces tenemos, no me importa repetir, pero lo importante es afianzar el mensaje, que se deben desinfectar las llantas del vehículo, debe lavarse las manos al ingresar al predio y ojo, recomienden por favor que lleve diariamente una muda de ropa limpia, diferente a la que trae de la calle, que en una bolsita traiga su ropa limpia, que se la va a poner dentro de la finca antes de iniciar sus labores. Van a oír, ay, 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 no me gusta, yo no me cambio todos los días, gasto jabón, gasto agua, no lo sé, pero es una de las medidas principales. Y pues mantener al menos 1 metro de distancia. Ya hay gremios, por ejemplo, como les mencionaba, Fabeganes lo que recomienda es que sean 2 metros. Ustedes definan, pero que no sea menos de 1, en la medida de lo posible. Y que usen tapabocas en las áreas de ordeño. ¿Y qué hago yo después con el tapabocas usado? No lo voy a tirar al río ni lo voy a echar a la basura, tengo que disponerlo adecuadamente en una caneca con tapa. Estos son los que van a caneca roja, que es donde se manejan los desechos bioinseguros, en bolsa roja de calibre grueso con condiciones de bioseguridad. Una vez terminada la jornada laboral, por favor laven rigurosamente, que cada trabajador deje limpio su puesto de trabajo y los elementos que usó, incluidos los rejos, incluidos los lazos. Todos estos elementos tiene que desinfectarlos. Y en lo posible, por favor, que dejen las botas o los zapatos de trabajo en la finca y se pone otros diferentes para ir a su vivienda. Ahora, cuando llega a la casa, ¿qué hace? Pues debe
limpiar el calzado con que viene, porque él ya se desplazó desde la finca, yo no sé cuántos kilómetros recorrió, donde paró a tomarse una gaseosa, a comprar el pan, los huevos, la leche para el otro día, y van de finca, perdón, de local en local. Fuera que comprara las cosas en una sola parte sería maravilloso, pero es que hacen mercado en varios locales. Entonces deben tener en la casa un frasquito donde de estos con aspersor, donde diluya una tapita de cloro en 10 partes de agua para rociar la suela de los zapatos y que deje los zapatos, si se puede, si no se los van a robar, afuera de la casa. ¿Sí? Hay partes donde tienen antejardín, esta se facilita, o si no, que los deje al pie de la puerta, pero que no se pase por la casa con los zapatos que viene de la calle de tienda en tienda. Lo mismo, esa ropa con que llega de una vez, déjela en remojo con detergente. No es nada del otro mundo. Yo sé que se gasta la ropita, que les gusta reciclarla, que a algunas se les gusta ponérsela 2 y 3 días y a veces hasta más días porque es la realidad que lo he vivido aquí, pues, pero toca que empecemos a cambiar hábitos higiénicos. Sí, con los muchachos a veces es duro porque llegan cansados, quieren llegar a sentarse de la casa, a comer de una vez, no le dan trascendencia a esto, pero pueden traerle infecciones a sus hijos y a su esposa. Que se laven las manos inmediatamente antes de recibir alimentos, pero también es muy importante aconsejar a las personas que conviven en la casa que cumplan las mismas medidas. Se han identificado algunos riesgos que nos aportó eh, otra asociación de ganaderos de la región, donde nos expresan que han observado que la mayoría de los trabajadores de las fincas pues viven con familiares que trabajan en otros sectores, que están habilitados también en este momento para trabajar, como cultivos y floricultura aquí en la zona. Se movilizan en transporte masivo. El trabajo es en espacios cerrados, donde hay más riesgo de contagio, porque al llegar a sus casas pueden pues también transmitir infecciones al trabajador ganadero. Entonces, esta es una observación supremamente importante y hay que reiterarle a los trabajadores nuestros que recomienden todas esas mismas medidas preventivas y de aseo a sus cohabitantes para que se desinfecten al ingreso de la casa. Si al caso se subirá un poquito el costo del agua y del jabón, pero van a preservar su salud. Otro punto importante es el reingreso que hace después de hacer el mercado, lo que hablábamos ahora, porque dicen que, bueno, una sola persona salga a buscar los alimentos, entonces se va a traer el mercado, pero como mencionábamos hace un rato también van de tienda en tienda, entonces esto multiplica el riesgo. Bueno, con esto pues doy cierre para abrirle a las preguntas. Hoy podemos comprobar que podemos vivir sin deportes, sin compras, mas no podemos sin ustedes, agricultores y ganaderos de Colombia. Millones de gracias, millones de gracias. Bueno, Esperanza, aquí tengo algunas preguntas que ha hecho la gente durante el Facebook Live, entonces pues voy a comenzar preguntándote. Nos preguntan, ¿con esta emergencia sanitaria se va a desarrollar el primer ciclo de vacunación, sabiendo que el vacunador que va de finca en finca puede ser un factor de riesgo para transmitir el COVID? Mira, esa es una pregunta excelente. Nosotros pues veníamos organizando el ciclo y lo tenemos listo para la fecha que el ICA indicó en la resolución, que es el 18 de mayo. Estamos atentos pues a las directrices de las autoridades, porque pues la gobernabilidad la tiene quien nos indica realizarlo. Nosotros somos tercerizados. Entonces sí, tienes toda la razón. Previendo que nos digan que hagamos el ciclo, hay un protocolo estricto para los vacunadores, tal como lo hicimos cuando la emergencia de fiebre aftosa. Pero como les digo, depende de lo que el ente que nos terceriza pues determine.
Vale, gracias. Ahí nos pregunta John Jairo Rico. A raíz de la crisis del coronavirus, algunos ganaderos han preguntado por posibles subsidios con relación a la vacuna a la fiebre aftosa. ¿Qué posibilidades hay de que pase esto? También es decisión de gobierno. Ustedes recordarán que cuando la revacunación, pues el Fondo del Ganado lo hizo. En este momento, pues no está en mis manos dar esa respuesta. Es una respuesta más de tipo administrativo. Ok. ¿Existen casos en otros países que hayan involucrado los procesos productivos de las fincas ganaderas en el COVID-19? ¿Me aclares o me repites la pregunta, por favor? Eh, no, perdón, me equivoqué de pregunta. La pregunta que era, ¿qué acciones se están tomando en otros países para proteger el campo y qué podemos retomar en Colombia como ejemplo de estos países? Mira, no sé, básicamente son las mismas medidas de bioseguridad, asumo. Esto nosotros pues lo determinamos como parte de nuestro esquema de buenas prácticas. Lo que les he dicho está a la luz de la OIE. Entonces, cualquier país que quiera implementar medidas de bioseguridad, pues se acogerá al marco de la OIE. Hay muchas más cosas de las que no les dije hoy, pero hoy les dije lo principal. ¿Sí? Vale. Que son las primeras barreras de contención, primera y segunda, y el trabajo que hay que hacer de culturización a los trabajadores de la finca, hay que concientizarlos mucho. Listo, mira, acá me llega otra pregunta. ¿Las personas que manejan camiones o transportan insumos están en contacto todo el tiempo con personas? ¿Qué medidas debemos tomar directamente con ellos? Yo pienso que quedó respondida en la charla, la desinfección del vehículo, por un lado. Les decía que si trae acompañante se queda afuera, que en lo posible saquemos la leche a la entrada de la finca para que no ingrese. Y si vamos a cargar animales, pues que no pase del embarcadero. Eh, ¿Qué hacer si notamos que alguien está teniendo los síntomas del coronavirus? ¿Cómo reaccionar en el momento? Si es su trabajador, pues Sí. debe, primero que todo, pues él debe regresar a su casa. Usted puede colaborarle a contactar al servicio médico de salud. Deben tener pues los teléfonos. Aquí pues no me pongo a decirlos porque hay una cantidad de líneas telefónicas y creo que Fedegan los ha divulgado también. Pero con mucho gusto se los volvemos a enviar de las líneas de contacto a nivel de salud. Ya es un manejo médico. Les pongo el ejemplo de un trabajador arriba en la finca. Él se le dio gripa y estaba muy asustado. Inmediatamente reportamos al centro de salud. Telefónicamente nos dieron unas indicaciones para que él se estuviera aislado en la casa y lo siguieron monitoreando. Afortunadamente, pues fue una gripa, pero el servicio de respuesta fue muy inmediato y muy oportuno. Entonces debemos tener esos teléfonos a mano. Mira, acá me llega otra pregunta, vamos con la última y para poder, pues para ya parar. ¿Cómo puede ayudar al manejo de registros a mantener la bioseguridad de la finca y qué tan aplicables son estas medidas habladas en la realidad de la ganadería colombiana? Registros, ¿será de ingreso de Sí, personas o registro de animales o me registro imagino de... se pueden hablar de los dos, de registro de personas y registro de animales. Porque finalmente un registro termina siendo una evidencia de una decisión tomada, ¿sí? ¿Cuál es la decisión? Que usted controle el ingreso de las personas. ¿Cuál es la evidencia? Que lo lleva anotado en un cuaderno donde está la fecha y el motivo por el cual la persona ingresó, etcétera. Pero la decisión es no dejar entrar a gente que no tenga nada que ir a hacer a la finca, no aceptar grupos de personas, etcétera. ¿Por qué son importantes los registros? Porque no es que le vaya a detener la enfermedad. La enfermedad la detiene es su no, su alto ahí y sus medidas de prevención. Pero sí son útiles en diferentes momentos y me refiero yo, por ejemplo, al caso de Artosa, porque te permite seguir la trazabilidad de dónde pudo haber ingresado el problema y contribuir a controlar el foco que lo originó. ¿Sí? O sea, cuando miramos de para atrás es una evidencia que nos permite hacer un análisis y
hacer ajustes, ¿no? Ajustes de correctivos y de mitigación. En cuanto a los animales, ojalá cada una de las fincas colombianas llevar ese registro, me sueño con ese día, de sus animales, porque no tenemos un programa de trazabilidad adecuado. Es importante que la gente comprenda que sí sirve, porque le va a permitir a usted identificar qué animal reiteradamente está teniendo un problema sanitario. Una cojera puede ser indicador de otras lesiones. Un animal que vive mastiteado, pero como es tan linda que me gusta tenerla, la sigo teniendo ahí como un foco diseminador. Un animal que tuvo un aborto, pero no me importó y lo sigo sosteniendo sin saber por qué razón abortó. Entonces es que los registros no son solo para perder tiempo, como dicen muchos. El registro es para analizarlo, para masticar los datos, para convertir esos datos en información que me permita mejorar mi finca. Yo puedo saber si un animal me está saliendo muy caro, porque a veces tengo un animal que aparentemente es muy buen productor, pero resulta que ese animal no está pagando lo que se come. Y los animales no solo tienen que pagar lo que se comen, sino sus tratamientos, sus vacunas y dejarme una ganancia. Bueno, Esperanza, pues muchas gracias. Ha sido súper provechoso. Las personas de verdad están muy felices con todos los tips que diste. Te han agradecido mucho, que está muy buena la charla, que en verdad es muy importante para estos momentos esto. Y pues ya por hoy se nos acaba el tiempo. Pero pues muchas gracias por toda tu colaboración, ¿vale? Ay, yo quisiera decir algo más, es que noto mucha ansiedad de la gente por saber si en otro país lo hacen o si sí vale la pena o no. Mire, es que no podemos ser pioneros nosotros. Fegan ha sido pionero en bienestar animal aquí en Colombia, es otra charla que les vamos a traer. Desde 2007 empezamos también a hablar de bienestar animal y hemos sido un gremio referente por la OIE, tanto así que ya 2 veces nos ha invitado a reunirnos con el sector oficial en Uruguay, donde hacen sus reuniones focales, sus reuniones de punto focal. Entonces no estemos mirando que otro lo haga primero, demos el primer paso nosotros. Esa es la invitación. Claro que sí, muchas Que estén muy gracias. bien y quédense en su casa. Vale, y recuerden a todos que este video va a quedar colgado en las redes de Fedegan y también la presentación para las personas que estaban preguntando si va a quedar todo el video. Va a quedar el video y la presentación de Esperanza, ¿vale? Bueno, yo asumo que si surgen nuevas preguntas, pues las podremos contestar allí, ¿verdad, Juan? Sí, claro que sí. Ok, entonces Vale, estaremos atentos a retroalimentar lo que hoy no se haya alcanzado a ver. listo. Muchas gracias a Con todos por mucho gusto. conectarse y pues nos veremos en las próximas transmisiones que tendremos en vivo. Muchas gracias a todos. Ok, y un aplauso para ustedes.